Cuando planteamos la charla, lo primero es, ¿el cambio climático implica un cambio de paisaje? Bueno, vamos a... Está saltando de A2, me parece. Ahí va. Bueno, sabemos que en la atmósfera tenemos gases que son de invernadero, y gracias a esos gases es que existe vida en el planeta como la conocemos. De acuerdo a la energía que nos llega desde el Sol, la distancia que tenemos hacia el Sol, nuestra temperatura promedio debería estar en 18 grados bajo cero. Sin embargo, nuestra temperatura promedio en la Tierra es de 15 grados centígrados, y esto justamente se debe a la presencia de gases que retienen radiación en la atmósfera, la reemiten, y de esta manera se permite digamos, la existencia de un clima con menos variaciones térmicas que las que tendríamos si no hubiese atmósfera, y con una temperatura entre 33 y 35 grados mayor a la que nos corresponde a la distancia al Sol. Con respecto a esto, ¿cómo definimos el cambio climático? Bueno, hay una definición del IPCC, que es: el cambio climático global es un conjunto de alteraciones en el clima del planeta producido por el aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y otros procesos asociados a consecuencia de las actividades humanas de los últimos siglos, principalmente la quema de combustibles fósiles y la destrucción de la vegetación natural. Esta quema de combustibles fósiles hace que en el ciclo del carbono se incorpore carbono que hace decenas de millones de años no estaban circulando, y lo que hacemos es extraerlo bajo la forma de petróleo, carbón mineral o gas natural, y al quemarlo emitirlo a la atmósfera. De esta manera podemos ver cómo la concentración de dióxido de carbono pasó de 310 partes por millón en 1960 a 403 partes por millón hace 2 años. Con lo cual hay un claro incremento de la concentración de dióxido de carbono. Los océanos son el principal reservorio, dado que los océanos son levemente alcalinos. Allí el dióxido de carbono, bajo la forma de ácido carbónico, forma carbonato de calcio, eso precipita, y bueno, de esa manera gran parte del carbono queda retenido allí. Sin embargo, buena parte de ese carbono queda en la atmósfera y va incrementando entonces la temperatura promedio. ¿Cuáles son las proyecciones climáticas desde aquí hasta fin de siglo? Bueno, por un lado voy a hacer mención de cuáles son las proyecciones climáticas en general, cuáles son los efectos en general, y después qué pasa en la región centro del país. Con respecto a las proyecciones en general, todos los autores coinciden con que va a existir una mayor frecuencia de eventos climáticos extremos. ¿Qué sucede en la atmósfera? Sencillamente la atmósfera, al tener más temperatura, tiene más energía y todo se vuelve más rápido. Esto no significa de que no sean eventos que no hayan existido en otros tiempos. Los geólogos conocen bien de estos, sus tiempos son de centenares de miles y de centenares de miles de años. Bueno, su escala es muy distinta a la nuestra, la que usamos habitualmente los seres humanos, y ellos, por ejemplo, eventos como las crecientes que hemos tenido, Sierra Chica 2015, por ejemplo, son elementos totalmente previsibles a lo largo del tiempo. Sin embargo, el cambio climático global, al incrementar la energía promedio del planeta, hace que estos eventos aumenten en frecuencia. Entonces, ¿cuáles son los eventos que aumentan en frecuencia? Inundaciones y, paradójicamente, también sequías. Y ya vamos a ver qué nos ha estado pasando de eso. Por otro lado, episodios de frío intenso, alternando con olas de calor, también tormentas más fuertes, más violentas. Acá Sebastián, cuando tuvimos la tormenta, apenas asumieron en el primer gobierno de Mestre, bueno, ahí supieron de qué se trataba lo del cambio climático, que no es que ese evento no existiese nunca, lo que pasa es que su frecuencia va aumentando y tenemos que pensar que, por ejemplo, la forestación tiene que estar adecuada a este tipo de eventos porque sencillamente van a ser más frecuentes.
Bueno, se rehúsa. Ahí está. ¿Qué elementos vamos a usar para poder ver qué pasa en el centro de Argentina? Hay un documento que es la tercera comunicación nacional de Argentina, la Convención sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas. Este documento es del año 2015, de fin del 2015, y nos permite hoy por hoy tener una referencia actualizada sobre cuáles son las previsiones de cambio climático. Recordemos que las previsiones de cambio climático se hacen en función de información preexistente, esto es datos meteorológicos, y cómo se modelan esas previsiones en el tiempo. A veces esas previsiones lo que se hace es, supongamos a partir de datos de antes de la década del 60, ver si encajan con lo que pasó en la década del 70 y 80. Bueno, de esta manera se va ajustando estos modelos. Y para la región central de Argentina, ¿qué es lo que se vio entre 1960 y 2010? Esto es importante porque ha tenido mucho que ver con el cambio de paisaje en toda la región centro de Argentina. Primero, en cuanto a temperatura, es muy poco lo que subió la temperatura promedio en el centro de Argentina, o sea, desde Córdoba hasta el norte del país, digamos Chaco, Santiago del Estero, Tucumán. Entonces, por un lado, el incremento de temperatura es el menor dentro de todo lo que se ha visto para Argentina, 0,2 grados. Sin embargo, lo que sí cambió en forma drástica, por ejemplo en el norte de la provincia de Córdoba, también aquí en la ciudad de Córdoba lo hemos visto, es que hubo importantes aumentos de la precipitación anual. Estos incrementos de la precipitación hicieron que aquellos ecosistemas que eran marginales para la actividad agrícola, caso departamentos Río Seco, Río Primero, Totoral, de Tulumba, que eran bosque, y eran bosque chaqueños sencillamente porque no daba para otra cosa. Bueno, este incremento de precipitaciones lo que hizo es que la frontera agrícola avanzara sobre estos bosques nativos y a su vez eso también generará un corrimiento de la ganadería. Y esto tiene que ver con conflictos actuales en el ordenamiento territorial de bosque nativo. Por otro lado, una cuestión importante es que aumentó la cantidad de días consecutivos sin precipitación. Entonces, esta mayor precipitación que vemos en los últimos 50 años se hace más concentrada en el tiempo. Y este fenómeno, vamos a ver que bueno, ya hemos llegado, de acuerdo a las previsiones, al máximo, pero hemos tenido años, si ustedes recuerdan, hará unos 4 años, que teníamos tormentas de polvo hasta octubre, noviembre. Bueno, ahí veíamos qué significaba esto de precipitaciones que por allí no cambian en el milimetraje, sin embargo, se hacen más violentas en cuanto a que tenemos eventos con mucha precipitación y el promedio total se hace en menos tiempo. Bueno, evidentemente el hecho de tener una estación seca más prolongada va a aumentar el riesgo de incendio y también el estrés hídrico de la vegetación. ¿Cuáles son las proyecciones climáticas para el siglo XXI para Argentina? Hay 2 escenarios distintos, en realidad se modela sobre 4 escenarios, lo que vamos a ver puntualmente lo que existe en este documento de la tercera comunicación de la Argentina a la Comisión de Cambio Climático, habla de los escenarios que son RCP 4,5 y RCP 8,5. ¿Qué significa esto? Bueno, 4,5 implica que para el año 2100 se proyecte una concentración de dióxido de carbono en la atmósfera de 538 ppm. Ese 4,5 tiene que ver con este valor que se llama forzamiento radiactivo, que es básicamente lo que queda de exceso de radiación en la atmósfera. Entonces, este escenario vendría a ser un escenario optimista, 4,5, en donde la tendencia de acumulación de energía sea estable en el 2100
y estemos en 538 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. El otro escenario, más complicado, es el de el RCP 8,5, en donde la tendencia de acumulación de energía en la atmósfera es creciente, y estamos hablando de un escenario de 936 ppm para el año 2100. Recordemos que entre el 60 y el 2010 aumentamos en 100 ppm la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, casi 100. Entonces, por un lado se hacen las estimaciones, los modelos hacen las estimaciones sobre dos escenarios. Uno más o menos optimista y otro que más o menos sigue la tendencia actual. A su vez se calculan para un futuro cercano y un futuro lejano. ¿Qué es lo que nos dicen estas proyecciones? Por un lado, en los distintos escenarios de cambio climático en previsión a concentraciones distintas para el año 2100, tanto para un futuro cercano o un futuro lejano, para el centro del país, la temperatura se va a incrementar entre 0 y 1 grado en un futuro cercano y entre 2,5 a 3,5 grados a un futuro lejano, estamos hablando de fin de siglo. En todos los casos, el calentamiento va a ser mayor en el norte que en el sur, va a haber mayor diferencia térmica y mayor incremento en el norte que en el sur, y respecto al número de días de olas de calor, aumentaría algo en el sur y más en el norte, pero no más de 15 días por episodio. Esto es lo que define este documento como Centro de Argentina, va desde La Pampa hasta Formosa, y vemos cómo, entonces, para un futuro cercano, en un escenario de 538 ppm a fin de siglo, estamos hablando de un incremento que va entre 0,5 a lo sumo 1 grado en la parte norte del país. Sin embargo, para un futuro lejano, en este escenario relativamente más optimista, nos da para el centro del país un incremento de entre 1 a 1,5 grados, y para el norte del país anda dentro de los 2 grados. Eso sí logramos contener las emisiones para que lleguen a fin de siglo en el orden de las 538 ppm de dióxido de carbono. ¿Qué pasa si no las contenemos? Bueno, ahí sí la temperatura para el centro del país, verán que no es muy distinto el escenario al anterior, solamente que baja un poco más el incremento de norte a sur. Para Córdoba estaríamos desde el centro de Córdoba para el norte en 1 grado de temperatura. Ahora bien, sí se pone la cosa, digamos, definitivamente más dramática respecto al escenario para fin de siglo, con más arriba de 900 ppm de dióxido de carbono en la atmósfera, en donde el incremento va de 2,5 a 3 grados, incluso 3,5 grados, ven esa puntita en Tucumán, para lo que es el centro del país. O sea, con escenarios pesimistas u optimistas, en los próximos 20 años la condición de temperatura andaría en un incremento de 0,5 grado a 1 grado. Si el escenario no es optimista, si se incrementa arriba de los 900 ppm para el 2100 la concentración de dióxido de carbono, bueno, definitivamente vamos a estar todos bastante más cocinados, sobre todo con un impacto mucho mayor al norte del país. ¿Qué pasa con las precipitaciones? Con respecto a las precipitaciones para este siglo, no hay mayores diferencias entre los dos escenarios. O sea que este incremento de precipitaciones que hemos tenido desde la década del 60 hasta el 2010, más o menos está dentro de esos parámetros. Puede haber incrementos poco relevantes que incluso estadísticamente los consideran no significativos, que estaría entre el 0 y el 10% de incremento, cualquiera sea, digamos, el tiempo estimado, en el pasado, en el futuro cercano o en el lejano. Respecto al número máximo de días consecutivos secos, tampoco va a cambiar mucho. Esto es, en lo que es el centro del país, donde estamos nosotros en Córdoba, bajaría un poco. O sea, esta estación seca, que ya llegamos a un máximo,
estaría por allí, quizás se adelante sería un poquito más corta, en el norte no, sería un poquito más larga. Con esto implica que se va a consolidar la prolongación de la estación seca registrada entre 1960 y el 2010. Bueno, acá les voy a contar un poco qué fuimos haciendo con respecto al tema de cambio climático desde el Foro Ambiental Córdoba, que es una asociación civil. En el año 2008, la doctora Sandra Díaz, que es integrante del panel intergubernamental sobre cambio climático, hizo un informe que presentamos a las autoridades y lo presentamos varias veces. Arrancamos con la gestión de Giacomino, seguimos con la de Juez. ¿Qué es lo que vimos en general con este informe? Hay una mayor recurrencia de eventos climáticos extremos, como inundaciones y sequías y tormentas violentas, como las que ya hemos vivido. No es nada extraño respecto a este escenario de cambio climático global. Recordemos, no es que estos eventos no hayan existido, sí existieron. El problema es que aumentamos la frecuencia. Por otro lado, una previsión importante es el incremento de enfermedades tropicales, básicamente el avance de vectores, ya lo vivimos con la Aedes aegypti, también está empezando a bajar a Córdoba y ya lo tenemos al vector de la leishmaniasis. Y hay un concepto importante que se plantea dentro de este informe, que es planificar para la resiliencia. Esto es, tenemos que pensar en ciudades que van a tener eventos fuertes, precipitaciones abundantes en poco tiempo, vientos fuertes, árboles que se caen, etc. Tenemos que planificar una ciudad pensando en que eso va a suceder. De tal manera que tenemos que incrementar los desagües, tenemos que pensar en una forestación con un mantenimiento, de tal manera que los ejemplares seniles sean reemplazados. Tenemos que pensar también en una selección de especies, evitando aquellas que sean frágiles en sus ramas o en sus raíces, que se puedan caer con más facilidad. Y también tenemos que pensar en el incremento de espacios verdes. ¿Por qué? Porque en las ciudades tenemos el efecto de lo que se denomina isla de calor, y esa isla de calor, el incremento respecto a la temperatura que existiría si el lugar no estuviese urbanizado, se atenúa ese efecto de isla de calor con la presencia de espacios verdes dentro de las ciudades. Esto es, aunque esos espacios estén cubiertos, den la impresión de abandonados, hasta a veces eso, cumplen funciones en cuanto a la regulación hídrica y en cuanto a la atenuación del efecto isla de calor. ¿Qué acciones hicimos relacionados con esto? Bueno, por un lado, en el año 2007 y 2008 apoyamos la creación de un parque en el predio del ex batallón 141, justamente pensando en tener estos espacios, sobre todo en el área más próxima al centro, que actúen atenuando el efecto isla de calor y también atenuando el impacto de las precipitaciones, actuando como lugares de infiltración. Nos opusimos al proyecto de ordenanza que terminó generando el cambio de uso de suelo en este predio. Esto nos sirvió como base para plantear algo similar cuando el gobierno de la provincia quiso vender la Casa de las Tejas y el ex Pisurno en el año 2009. Afortunadamente no cambió el dominio público de ese espacio, sí cambió la Casa de las Tejas en donde se hizo el Parque de las Tejas, el Pisurno sigue como está y eso implica funciones ambientales. Por otro lado, bueno, acá lo tenemos a Sebastián, en donde han incluido especies nativas en la lista de árboles recomendados por la Municipalidad de Córdoba. Esto es importante porque había una resolución del año 2007 que habilitaba el uso de nativas para las veredas y lo que se hizo ahora fue especificar cuáles son las especies nativas de Córdoba aptas de acuerdo al tamaño de la vereda. Entonces, de esa manera, veredas pequeñas entran determinadas especies, en veredas más grandes
algarrobo, en las más chicas, manzano del campo, etc. ¿Por qué es importante el tema de las nativas? Han visto que en los escenarios de cambio climático, en realidad implican escenarios que de alguna manera a eventos extremos los hace más frecuentes. Ciertamente, especies que han evolucionado en nuestra latitud, en nuestro clima y nuestro suelo a lo largo de miles y miles de años, tienen una capacidad de adaptación mucho mayor a lo que puedan ser variaciones climáticas, que en realidad repite variaciones que también son históricas, respecto a cualquier otra introducida. Así que, por eso, además de los beneficios ambientales que brindan las especies nativas, que tienen que ver con hábitat de aves, con poder sustentar vegetación nativa debajo del follaje, también las especies nativas son más resistentes a lo que pueda ser el escenario de cambio climático y tienen una ventaja adicional para las cordobesas, es que tenemos muy pocas especies que se polinizan por el viento. Entonces, para lo que es la ciudad, implica mucha menos generación de alergias respiratorias, que sí las tenemos con especies exóticas como el fresno, el siempreverde y otras. A nivel de la provincia, hicimos varias otras acciones que están relacionadas con hacer que la provincia sea más resiliente al cambio climático. Por un lado, el tema de desmontes ilegales. En el año 2014 arrancamos presionando para que la provincia controle desmontes ilegales del año 2012 a partir de informes que recibíamos de la ONG Guira Paraguay. Estos informes nos permitieron saber qué pasaba en la provincia, porque hasta ese momento la información satelital no estaba disponible. El gobierno, si la tenía, no la hacía pública. Entonces, con eso, a partir de la publicación de esos datos y la difusión en los medios, permitió que el gobierno de alguna manera empezara a poner foco en este tema, que si no quedaba liberado. Hasta que en el 2014, ya con el cambio de ministro, con el que está actualmente Fabián López, se generó la detección satelital de desmontes en Córdoba, que sumado a la detección aérea y la terrestre, han bajado la cantidad de hectáreas deforestadas por los medios clásicos. Lo que ha pasado ahora es que nos aparecieron medios nuevos, que es el desmonte químico, que en muy poco tiempo implica poder intervenir superficies muy grandes y en forma demasiado silenciosa, porque fuera de una pasada por avión no existe maquinaria, ruido y otras cosas que hagan detectar esta forma de desmonte. También trabajamos en la incidencia para la actualización de ordenamiento territorial de bosque nativo, para que no disminuya la superficie con máxima categoría de conservación, esto que estuvo tan tratado en el año 2016 y 2017, bueno, desde el 2015 hemos estado trabajando sobre esto. Hemos trabajado en la incidencia de la ley agroforestal para que en la ley agroforestal exista la obligación de un listado de especies exóticas invasoras. Este listado, hasta el momento con el decreto reglamentario, no está, pero claramente... va a salir en la resolución. Bueno, lo que tenemos que ver es que si efectivamente, de acuerdo a las publicaciones científicas que existen, se respeta el tema de utilizar especies invasoras, exóticas invasoras o no, porque en realidad este problema de las invasiones biológicas, por los expertos que trabajan en ecología acá para Córdoba, consideran que es el riesgo más importante que tenemos para nuestros ecosistemas nativos, más que el desmonte. El tema de las invasoras es un tema fundamental y por eso logramos que esté puesto allí y bueno, estamos esperando ahora la reglamentación. Y esto que no tiene que ver directamente con el cambio climático, pero sí tiene muchísimo que ver con el paisaje, es la intervención que hemos estado realizando para que la autovía de Punilla no vaya por la montaña y realmente, si estamos hablando de paisaje, es casi un tema ineludible plantear cómo
una obra civil de este tipo puede alterar dramáticamente un paisaje con la excusa del progreso. Creo que ahí claramente llegamos a lo que son los límites del progreso. Cualquiera que haya recorrido en el último año lo que es Carlos Paz, Viaret Macé, la costa del Frente, habrá visto cómo el primer tramo de la autovía que va desde la Ruta 20 hasta el sur de la comuna de San Roque, pasando por este puente nuevo que están haciendo, bueno, directamente ha lacerado una banda enorme de montaña, con ello el bosque nativo, etcétera, y con dificultades realmente utópicas de remediación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de laderas con pendientes que han quedado peladas, que eso tendría que ser revegetado, pero para eso hay que poner suelo y ese suelo también va a estar sujeto a erosión, y con una geología de rocas muy fragmentadas, justamente relacionada con la falla de la Sierra Chica. Entonces, hemos venido planteando la oposición de un carácter técnico. Lamentablemente eso no fue tenido en cuenta. A lo sumo, la Comisión Técnica de Ambiente ha hecho algunos pedidos de ampliaciones al proponente, pero la verdad es que se haga una autovía por ese lugar y con las condiciones geológicas y ambientales y dependientes que tiene, consideramos que es una decisión errónea y que debería pasar sencillamente por el otro lado, tendría que ir por el oeste. Pero bueno, atento que estamos hablando del tema de paisaje, también son elementos de política pública que por más que bueno, nos esmeremos en hacer muchas cosas bien, una decisión política de este tipo, bueno, puede cambiar dramáticamente un paisaje y en este caso en un lugar con interés turístico, viven de eso Punilla, así que si mata el paisaje, mata la gallina de los huevos de oro, y también estratégico porque 3/4 partes de la población de esta ciudad bebe agua de allí. Bueno, muchas gracias y quedo para las preguntas que ustedes quieran realizar. Muchas gracias.